Tres. Si consideramos fidedignas las cifras estadísticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud respecto a las malas prácticas alimentarias, actualmente existen aproximadamente 300.000 millones de personas con obesidad y más de 100.000 millones de personas con sobrepeso. La alimentación, como nos damos cuenta, incide sobre la salud. No obstante, debido a la naturalidad de la misma, no es tomada en cuenta y no es estudiada a fondo. El grupo número 7, conformado por el doctor Carlos Meregilo Carranza, Fernando Vicuña Saldaña y Geraldine Larroz Inocente, presenta el tema alimentación y trabajo. El organismo humano requiere el aporte periódico de una serie de sustancias básicas. Tenemos 6, los hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales, y en la última definición de la Organización Mundial de la Salud se obtuvo como resultado que el agua también influía en el aporte periódico del ser humano. No obstante, para que estas sustancias puedan ser aprovechadas, deben ser degradadas y deben ser absorbidas mediante dos formas, una del catabolismo y del anabolismo. Finalmente, ¿qué concluimos de esta diapositiva? Que para que un alimento sea realmente absorbido y aprovechado, debe ser un nutriente o un principio nutritivo. Ahora, ya hablamos del aspecto nutritivo, vamos a hablar del metabolismo. El metabolismo viene de dos vocablos, de cambio y de cualidad. Es decir, es la capacidad que tienen los seres humanos y en general los seres vivos para transformar ciertas sustancias químicas a sustancias más simples y, como se mencionó anteriormente, para que puedan ser realmente aprovechadas. Si queremos definirla, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula. Este metabolismo va a seguir dos rutas, el catabolismo y el anabolismo. ¿Cuál es la diferencia entre estos? A manera de resumen, el anabolismo va a convertir moléculas complejas a partir de moléculas simples y el catabolismo lo contrario, va a convertir a moléculas simples. ¿Para qué? Para que estas puedan ser aprovechadas. Ahora, una depende de la otra. ¿Por qué? Porque lo que se genera en la primera, es decir, en el catabolismo, la energía que se genera durante este proceso va a ser aprovechada para el anabolismo. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta primera parte? Que si hablamos de alimentación, hablamos de nutrición. Si hablamos de nutrición, hablamos de nutrimentos, que finalmente son los principios activos absorbibles por el cuerpo humano. Si esta cadena alimenticia se ve alterada, finalmente se pueden generar enfermedades para finalmente generar complicaciones. Muy bien, Geraldine. Continuando con el tema, vamos a hablar específicamente de la relación que tiene la alimentación con el trabajo. Entonces, como tú mencionabas, nosotros, como seres humanos, nuestro organismo tiene requerimientos energéticos y nutritivos, ¿no? En los cuales va a haber una variación para cada persona, dependiendo de la edad, el sexo y otras condiciones individuales y del entorno en el que viven. Por ejemplo, dentro de ese entorno también encontraríamos a las condiciones laborales, ¿no? Si el trabajador es una persona que realiza labor administrativa o quizás es un trabajador operativo. En base a eso y a los otros factores, va a haber cambios en los requerimientos energéticos y nutritivos. Además, es importante resaltar que el rendimiento de una persona puede llegar a disminuir hasta un 30% con respecto a un rendimiento normal cuando no se ha alimentado adecuadamente. Y este dato es muy parecido en relación al trabajo, ¿no? Según un estudio de la OMS, la mala alimentación puede causar pérdidas de hasta 20% en la productividad, o sea, la quinta parte, tanto por problemas relacionados a la falta de alimentación, ¿no? Que podríamos llevar una desnutrición, como también por el exceso de ella, ¿no? Que predominantemente tenemos a la obesidad. Siguiente. Pasa a la siguiente, compañera. Muy bien. Entonces, como se estaba hablando, dentro del trabajo va a ser muy importante el factor nutricional, ya sea porque, como vemos en la primera imagen, la persona no está alimentándose adecuadamente, clásicamente, ¿no? Lo que pasa a veces es por no llegar tarde al trabajo, a veces hay personas que no desayunan, ¿no? Pero por otro lado hay personas, ¿no? Que dentro de su
jornada de trabajo tienden a tener alimentación, pero esta alimentación no siempre es una alimentación adecuada. Y aquí toma vital importancia lo que es la famosa comida chatarra, ¿no? O el fast food. Y también en el trabajo, como es un ambiente social donde tenemos a más personas que están en contacto con nosotros, a veces también se agrega que se hacen reuniones y generalmente también se pide fast food, ¿no? Como vemos en la imagen, acá están los trabajadores compartiendo una pizza. Entonces, eh, todos estos escenarios llevan a un efecto negativo para que en el trabajo se preste que haya una mala alimentación. Ahora, también es importante mencionar, todavía no avances, Geraldine, es importante mencionar que los avances de la tecnología y los objetivos del mundo, de los negocios, han hecho que se promueva la inactividad en el trabajo, ya que ahora la mayoría de cosas se puede hacer sentado desde un escritorio, ¿no? Ahora es muy importante también recordar acá que el estar tiempo sentado prolongado en el trabajo es un factor de riesgo ya estudiado para la obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, independientemente de que la persona tenga antecedentes familiares o algún otro factor de riesgo. Siguiente. Entonces, hay profesiones como en la administración, en el rubro del transporte y en el rubro tecnológico, en el que los empleados pasan la mayor parte de su jornada laboral frente a un escritorio o si es en el transporte frente al volante, con una cantidad mínima de movimiento. Esto se ha denominado como un pasar sentado por el trabajo. Hay estudios que ya han determinado que en una jornada de 8 horas, las personas que trabajan en un centro de llamadas telefónicas pueden llegar a estar incluso sentados hasta 6 horas y un poco más, ¿no? 6 horas y media, 6,6 horas. Mientras que otro estudio encontró algo similar, ¿no? 6,2 horas, ¿no? Lo cual indica que prácticamente el 80% de su jornada laboral están sentados. Asimismo, hay otro estudio que recalca que en el caso de los hombres, un ambiente sedentario en el trabajo va a promover que esta persona no tenga una actividad física fuera de la jornada laboral, ¿no? Promueve la inactividad. Siguiente. Entonces, para pasar a hablar de lo siguiente, ¿no? Es importante recordar que nosotros tenemos un gasto energético diario total, el cual se va a dividir en tres, ¿no? Un gasto energético que está dado por el metabolismo en reposo, otro por el efecto termogénico de los alimentos y otro por la actividad física. Entonces, el que está relacionado a la actividad física se divide tanto con el ejercicio como la termogénesis no asociada al ejercicio, ¿no? Que implica una serie de movimientos, ¿no? Que no es ejercicio, pero que forman parte del gasto energético. Entonces, ahí en la diapositiva ven encerrado dos conceptos importantes, ¿no? El primero es el ejercicio que mencionábamos en la diapositiva anterior, que no es tan frecuente, ¿no? Para cierto grupo de trabajadores como es en el rubro de administración, transporte y tecnología, ¿no? Dada por su misma condición de trabajo como también por los efectos que tiene fuera de la jornada laboral. Y el otro concepto que está encerrado en rojo, que es el efecto termogénico de los alimentos, es muy importante recordar aquí que la comida chatarra tiene bastante composición de calorías, ¿no? Calorías que no son útiles para el organismo y eso sumado a una persona que no hace ejercicio lleva a un desbalance con la consecuente aparición de problemas en la persona, como son problemas de aterosclerosis, enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrovasculares, diabetes, incluso el cáncer. Siguiente. Todo lo que se ha mencionado está basado en estudios en el que el mantener un bajo gasto energético durante la mayor parte del día, o sea, en el trabajo, en este caso, va a promover que haya sobrepeso y obesidad, además de un riesgo de enfermedades crónicas, ¿no? Vemos que hay un estudio, ¿no? Abajo está la fuente de una revisión, un estudio de revisión de otros artículos en el cual encuentra que el estar un tiempo sentado por trabajo mayor de 6 horas, ¿no? Ahí vemos en el cuadro. Otros estudios consideran una media de 3 horas al día, una media de mayor o igual a 25 horas a la semana, está relacionado
al sobrepeso y a la obesidad. Asimismo, con las enfermedades cerebrovasculares, siguiente, asimismo con la disfunción metabólica e incluso con el cáncer, ¿no? En donde hay distintos tipos de estudios, tantos estudios transversales como también hay estudios longitudinales de casos y controles. En el último caso de cáncer lo han relacionado tanto para cáncer de mama como para cáncer de colon. Entonces es evidente que una mala alimentación y una poca actividad física en el trabajo, que siempre van de la mano, tiene consecuencias en el trabajador. Siguiente. Hay otro estudio que es característico para este tema que estamos hablando, que es sobre los hábitos alimentarios y estudio nutricional en trabajadores, en este caso de la industria petrolera. Este estudio de diseño no experimental se realizó a 41 trabajadores, en donde aplicaron un cuestionario y un registro alimentario, y también le hicieron medición antropométrica y de composición corporal. Los resultados fueron que los hombres eran más sedentarios y bebían más alcohol que las mujeres, y a la misma vez, otro resultado importante es que la dieta de los hombres fue hipercalórica, mientras en mujeres fue isocalórica. Pero en ambos grupos se observó una ingesta de colesterol elevada y menor consumo de fibra. Y además, el índice de masa corporal se acompañó de un aumento del perímetro de cintura, de cadera y de la masa grasa. Entonces, el estudio y los autores concluyeron que para este caso, que es en la industria petrolera, para este grupo de trabajadores, se identificó que la ingesta de lípidos y colesterol estaban elevadas, mientras que la ingesta de fibra estaba disminuida con respecto a los valores recomendados, lo cual realza lo que estábamos mencionando, que en el caso del trabajo juega un rol muy importante en el estado de salud del trabajador, ya que tiene mucha relación con lo que es la mala alimentación. Siguiente. Bueno, para complementar lo que mis compañeros han mencionado en cuanto a alimentación saludable en el trabajo, debemos tener varios aspectos en cuenta, ¿no? Los que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, la pregunta es, pues, ¿no? ¿Qué tanto conocen las empresas de una buena alimentación? La Organización Internacional del Trabajo toma como punto de partida el libro de Christopher Weinberg, eh, La alimentación en el trabajo, ¿no? En donde se examina el modo en que esta tendencia afecta a la productividad en todo el mundo. Nuevamente, tomamos como punto de partida lo que mencionaron los compañeros anteriormente, los doctores, en cuanto a la productividad que se ve expuesta de acuerdo a la alimentación, pues, ¿no? Y se pregunta por las razones debido a las cuales con frecuencia empleadores, gobiernos y los propios trabajadores yerran cuando se trata de recargar reservas. Bueno, algunas personas, como también anteriormente lo he mencionado, creen que alimentarse bien es sobrealimentarse y normalmente eso no está bien. También se plantea una amplia gama de estrategias sencillas y creativas para procurar la disponibilidad de alimentos nutritivos y asequibles, y esboza el modo en el que las empresas de todo el mundo pueden obtener enormes beneficios en calidad, productividad y estado de ánimo de los trabajadores. Recordar que un trabajador feliz, un trabajador el cual esté bien alimentado, un trabajador que se sienta seguro en su centro de labores, va a aumentar la productividad, ¿correcto? Siguiente, por favor. Bueno, hay que tener en cuenta algo muy importante, que el argumento del que señala Wenyek es que una nutrición adecuada es la base de la productividad, la seguridad, los salarios y la estabilidad laboral en los lugares de trabajo, que son intereses compartidos por gobiernos, empleadores, sindicatos y trabajadores. En sí, las empresas se perjudican a sí mismas al no ofrecer mejores opciones de alimentación, como a veces tiempos, ¿no? Para poder comer, los tiempos se reducen y también hay que tener en cuenta a veces los horarios, ¿no? Los turnos, tanto vespertinos como nocturnos, también pueden influir en esta alimentación, ¿correcto? Siguiente, por favor. Bueno, un punto importante también es tener en cuenta que la alimentación en el trabajo es más que una visión instantánea y mundial de las medidas que aplican algunas empresas avanzadas. También es una guía constructiva que contiene listas de comprobación detalladas y prácticas dirigidas a gobiernos, empleadores y sindicatos que deseen saber cuál es la solución
que mejor se adapta a sus circunstancias. Los vales de comida y los comedores, por ejemplo, funcionan adecuadamente en las empresas de tamaño medio con menos de 100 empleados, mientras las cantinas o restaurantes, por ejemplo, no constituyen una solución viable para las grandes empresas ubicadas en emplazamientos remotos, como por ejemplo las explotaciones mineras. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Debido a que con estos vales los trabajadores pueden acceder a una mejor alimentación y también supervisar, pues, ¿no? El lugar en donde estos trabajadores van a ir a alimentarse. En el caso de las mineras es muy importante hacer inspecciones para saber qué clase de alimentos o cuál es la dieta del día a día a la cual van a estar sometidos los trabajadores, tanto desde el desayuno, almuerzo y cena. ¿Correcto? Es muy importante eh, recabar sobre estos factores alimenticios, ya que de eso depende también que el trabajador pueda aumentar de peso o no llegue a su metabolismo basal y con ello se ve perjudicado el tema de su productividad. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a tomar en cuenta algunos trabajos de investigación en los cuales se ha visto, ¿no? Como punto inicial en todos los trabajos siempre el tema alimentación va muy eh, ligado a la productividad, que es lo que busca una empresa, ¿no? En este trabajo, por ejemplo, es una revisión en cuanto se menciona nutrición en el trabajo y actividades de promoción de la salud. Es una revisión sistemática. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los antecedentes que se han podido observar, los trabajadores con estado nutricional perjudicial presentan mayor tasa de absentismo. Pueden estar enfermándose, ¿no? Pueden tener algunas afecciones de salud. Aumento del gasto de la empresa es lo que generan y disminución de la productividad. Sería óptimo intervenir en el lugar de trabajo, ya que los empleados, ya que empleamos un tercio del tiempo en él. Normalmente trabajo de 8 horas, correcto, vendría a ser un tercio del día. Entonces hay que tener bastante en cuenta estos antecedentes. Y en este trabajo, bueno, uno de los objetivos fue valorar la repercusión y la efectividad de los programas de promoción de la salud en el estado nutricional de la población activa en los últimos 5 años desde el centro de labores, pues, ¿no? Ahora, los resultados que se obtuvieron, ¿no? Fueron que la modificación del ejercicio físico conseguía resultados positivos, ¿no? Es importante eso, la nutrición y la actividad física es muy importante, ¿ok? Para mejorar el estilo de vida, ¿correcto? Y que los trabajadores puedan aumentar su productividad. Hay que recordar que el gasto en cada trabajador, por ejemplo, que falte, como fueron el caso de los antecedentes que se encontraron, ¿ok? Genera un gasto para la empresa. Y también el tema del absentismo en general puede generar un déficit en la productividad. Siguiente, por favor. Bueno, otro estudio acá nos menciona en cuanto a la relación que se quiere obtener dentro de los indicadores antropométricos y el consumo alimentario del personal de la salud, según su turno laboral, cronotipo y calidad de sueño, ¿no? En cuanto a la introducción de este trabajo, menciona que las alteraciones en el cronotipo y la calidad del sueño se han asociado con la desincronización del reloj circadiano estudiadas como posible causa de la aparición de enfermedades crónicas. El objetivo fue identificar la asociación entre indicadores antropométricos, porcentaje de grasa corporal y consumo alimentario con el turno laboral, correcto, ya sea vespertino o nocturno, ¿no? El cronotipo y calidad de sueño en el personal de salud de un hospital, ¿no? Segundo nivel de atención. Ahora hay que tener en cuenta que en general eh, los turnos, tanto vespertinos y nocturnos, son totalmente diferentes. ¿Ok? El ritmo circadiano se ve afectado. No es lo mismo dormir normalmente en la noche, correcto, que tratar de acoplarse en la mañana, en donde todo el mundo está realizando sus actividades, en donde tendría que tener un espacio el cual aislarlo totalmente de luz para que mis fotorreceptores, ¿no? A nivel de los conos y bastones puedan pensar que ya es de noche y con eso poder iniciar la inducción al sueño. Entonces, es todo un proceso al cual el cuerpo se tiene que adaptar, ¿correcto? Entonces, lo que se vio en este trabajo fue que los ritmos circadianos alterados incrementan el riesgo de la obesidad y otros problemas de salud. Se observan una adaptación del cronotipo al turno en el que laboran moderada calidad de sueño y hábitos
de alimentación inadecuada, considerados sincronizadores de los ciclos circadianos, ubicándolos como factores para evitar enfermedades futuras. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que en el artículo mencionado sobre la cronicidad, ¿no? Y ¿puede regresar al anterior, por favor? Perfecto. En cuanto a la calidad del sueño, se vio también parte de los resultados en cuanto a que los participantes del cronotipo vespertino mostraron mayores valores de peso corporal, ¿correcto? Y la calidad del sueño no mostró asociación significativa con los cambios de peso o el porcentaje de grasa corporal. En sí, las personas que trabajaban durante el día se vio un incremento en su peso, a diferencia de las personas que eh, trabajaban de noche. Hay que tener en cuenta eso también, porque podría generar una mala alimentación, ¿correcto? Y una mala calidad también en cuanto al sueño y las personas no podrían rendir de la misma manera y por ello la productividad podría bajar. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, y ahora cuando mencionamos en este último artículo que se revisó de la intervención grupal de promoción de hábitos saludables en el ámbito laboral, ¿no? El cual se abrevia con las siglas programa es IFASAL. Siguiente, por favor. Bueno, las enfermedades cardiovasculares constituyen un grave problema de salud pública, es lo que se menciona en este artículo. El ámbito laboral es óptimo para intervenir sobre los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? El objetivo es evaluar la intervención grupal de promoción de hábitos saludables, mediante apoyo entre iguales en el ámbito laboral, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto, que el estilo de vida saludable va y los hábitos, por así decirlo, también saludables, valga la redundancia, van a influir bastante en el ámbito laboral. En uno de ellos, como mencionó también el doctor dentro de su exposición, no es solamente alimentarse, sino hay que saber alimentarse, ¿correcto? Y los lugares donde las personas se alimentan tienen que ser cada cierto tiempo sometidos a una inspección adecuada. Bueno, dentro de los resultados, los participantes sin criterios de exclusión en el proyecto fueron 273, asistieron a tres o más talleres en los que hubieron tres o más sesiones y todos los parámetros del IFB mejoraron significativamente tras el programa siendo el mayor incremento en la actividad física y el menor en el tabaquismo. Los programas que se generan para poder concientizar a las personas son muy importantes. Estos repercuten sobre su alimentación y por ello también repercuten sobre la productividad, ¿correcto? Ahora, este programa es aplicable en el ámbito laboral y contribuye a mejorar el perfil de riesgo cardiovascular y ayuda también a los trabajadores a potenciar el cambio hacia los estilos de vida saludables. Siguiente, por favor. Bueno, esto vendría a ser todo en cuanto a la exposición de nuestro grupo. ¿Algo que acotar, compañeros? ¿Alguna otro punto importante? No creo que eso sería todo. Ninguna, compañero. Listo. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.